integrantes que están en la sala. Para lo cual vamos a pedir que sean más precisos en su opinión y deben guardar silencio mientras no les toque hablar. Levantar la mano para que se les dé la palabra. Podemos proseguir. Tiene la palabra la parte acusada. Tiene la palabra el licenciado. Sí. Ya, gracias. No, yo voy a responder a la duda. O lo que no está conforme al licenciado Severiano en cuanto a lo que es parametral. Cuando hablamos de parametral es cuando no decimos las cosas con libertad, pero todo está normado con leyes. ¿Qué pasaría si en un país no hay leyes? Todo el mundo va a hacer lo que le da la gana. Las normas nacen desde la casa, ¿no? Nadie libre absolutamente, todos estamos normados. Y ahora, en cuanto a la didáctica no parametral, es cuando decimos las cosas libremente, pero que también debe estar normado, ¿no? Como decía hace rato, ¿qué pasa si vamos a decir lo que queremos, pero oímos lo que no queremos a veces, ¿no? Y eso que no es oír, nos van a sancionar mediante una ley, ¿no? Eso sería, señor juez. Gracias por su participación. A la parte acusadora tiene la palabra. Sí, aún sigue repitiendo lo mismo. O sea, lo que yo quisiera es que nos explique por qué ha tomado esta autora esta palabra, decir no parametral, ya que sabemos que hay normas y leyes desde la familia que empieza, ¿no? En cuanto a que el padre sí o sí es el que norma todas las acciones de la familia. Debería de escoger otro nombre y no así, no parametral. Lo que quiero entender es por qué ha escogido no parametral. Si vemos diferentes autores que hablan de la descolonización o la geografía de la descolonización, aún siguen manteniendo de que todas las acciones que tomamos desde la familia, nosotros lo hacemos bajo reglas y normas establecidas desde la misma ciencia natural. Señor juez, ahorita es que la parte contraria está queriendo justificar un presentismo. ¿Qué quiere decir esto? De que de alguna manera nosotros debemos regirnos simplemente a lo que ya está establecido. Cuando la autora nos propone de que no debe ser así. ¿Por qué? Porque somos sujetos de alguna manera con hechos históricos proyectados hacia un futuro. En ese sentido, si hablamos de las situaciones familiares, por ejemplo, hemos visto que las normas establecidas y que manejaban antiguamente de alguna manera se vienen transformando, así como también tenemos la capacidad de transformar las normas, leyes que de alguna manera no están siendo beneficiosas para nuestra sociedad y que no están permitiendo conseguir en este sentido. Si hablamos en lo macro, por ejemplo, dentro de la Constitución Política del Estado, han habido la necesidad de hacer reformas. ¿Y quién lo propone? ¿Quién ha hecho eso? Somos nosotros los sujetos, en base a nuestras necesidades. Entonces, en ese sentido, no podemos encerrarnos en una situación del presentismo, porque aquí la autora no me está diciendo que nosotros vayamos en contra de las leyes que ya están establecidas, sino que tenemos la capacidad como seres humanos de mejorarla y transformarla en bien de una sociedad y un sentido común
para mejorar la armonía dentro de una sociedad. Complementando lo que dice Lester, ¿no? Él hablaba de cuando perdemos el sentido, pues ahí empezamos a naturalizar las cosas y nos manejamos por inercia. Como muchos podemos, por ejemplo, cuando nos ponen o nos plantean, todos se vienen con uniforme, ¿no? Entonces ya se va automatizando, se hace. Igual lo mismo sucede en las unidades educativas, cuando los chicos, por ejemplo, van y solicitan el PDC. Y lo mismo, ellos dicen, el año pasado nos preguntaron lo mismo, ahora nuevamente se dan cuenta cómo vamos naturalizando, va perdiendo sentido las cosas, ya de qué transformación podemos hablar. A eso se refiere que nos movemos ya por inercia. Eso sustenta Estela Quintana. Un ejemplo más sobre lo que no quiere la autora, que nos naturalicemos. ¿Por qué? Porque las cosas muchas veces cuando se vuelven como algo habitual o automatizado, tiende a generar una cauterización de la mente en cuanto a la transformación. Por ejemplo, ahorita lo típico que cuando elegimos a nuestros gobernantes decimos, robó, pero hizo. Entonces aprobamos una situación que no es lícita por ninguna de las formas, cuando deberíamos cuestionarlo. Así haya, no debe robar. Hacia eso debemos apuntar. O sea, hacer las cosas de manera justa. Eso sería. La parte acusadora tiene la palabra. La parte acusadora tiene la palabra. Si bien Estela Quintana, ¿no?, en su enfoque pone una educación que vaya a la individualidad, la diversidad de estudiantes, en sí carece de estructura en el hecho de que no responde a la realidad, a los desafíos, no responde a los desafíos de la realidad del mundo real. En este sentido, en ciertos contextos educativos, como ejemplo en la evaluación. La evaluación es estandarizada, es necesario que sea estandarizada. ¿Por qué? Nosotros trabajamos con ciertos objetivos o formulamos objetivos en nuestra planificación que debemos de lograr. Si nosotros trabajamos o no logramos esos objetivos, no estaríamos respondiendo, no estaríamos logrando las competencias que queremos lograr o generar conocimiento, ¿no? No responde a la realidad, al mundo real. ¿Por qué? Si no exigimos, si no hay parámetros, si no hay lineamientos, si no tenemos unas normas para exigir al estudiante en su preparación, difícilmente va a poder responder a lo que es la educación. Cuando hacen ejemplo al ingreso de la admisión, ¿cómo son las evaluaciones? Y las capacidades también son diversas. En ese sentido, entonces, es que se debe hacer una reestructuración en base a capacidades y cualidades que tiene el ser humano, y considerando de que no todos tenemos las mismas habilidades y no todos podemos ser medidos por el mismo parámetro. Simplemente eso. Ya la palabra, pero lo iba a decir antes. Roberto pidió antes de eso, ¿le dieron? Tiene la palabra parte acusadora. Que usted se está dejando influenciar por ciertas personalidades. Por favor, hermanos. Misma influencia. Por lo mismo que acaba de manifestar el licenciado Lester, la propuesta que plantea Estela Quintana es utópica. No se puede llevar adelante. ¿Por qué? Porque él está hablando desde la individualidad de cada una de las personas, de las características personales, y no puede, o sea, aquí no está considerando la situación política y no está tomando en cuenta la situación económica de un Estado. Para dar aplicabilidad a una propuesta de Estela Quintana que refiere a que se debe considerar la individualidad de cada persona, tendríamos que hacer una escuela para cada persona. ¿Ya? Por lo tanto, ¿dónde quedarían los objetivos? ¿Dónde quedarían, por ejemplo, las evaluaciones por competencia?
¿Dónde quedaría, por ejemplo, en qué quedarían las formaciones que cada uno de nosotros realizamos? ¿No es cierto? Entonces, desde ese punto de vista, Estela Quintal es un sueño lo que ella plantea, es algo que no se puede llevar adelante, mucho más aún en un contexto social donde estamos arraigados con el patronalismo. Si no tenemos patrón, no nos movilizamos. Es por eso que aquí la mayoría se rige bajo un instructivo. Si no hay instructivo, yo no cumplo. Si hay instructivo, sí, ¿por qué? Porque me van a sancionar. Entonces ese es un esquema mental, y aplicar esa teoría de Estela Quintal a una sociedad que no está preparada para trabajar de esa manera es inaplicable, no va. Solo agregando a lo que dice el testigo. Estela Quintal menciona lo siguiente, a lo cual yo puedo decir que ella ya ha caído en contradicción. Porque si bien ella habla de la potenciación del sujeto, ella dice, Latinoamérica es el lugar donde los que trabajan, trabajan. Y Norteamérica es aquel lugar donde aquellos que están. Para contar y seguir. Latinoamérica está destinada a trabajar y depende mucho del Fondo Monetario Internacional mencionado por Estela Quintal, y hace énfasis en cómo Norteamérica sí procesa el pensamiento. Tiene la palabra. Sí, para complementar y para que después ellos nos puedan contestar los compañeros. Por ejemplo, Estela Quintal aún ya sabía en cuestión de lo que es la historia, porque es una persona muy preparada, y vamos a ver simplemente acá lo que es lo que ha dicho Reinaga, por ejemplo, haciendo una síntesis de lo que se ha vivido y de lo que se ha venido analizando a nivel mundial e internacional y acá mismo en Bolivia. El socialismo marxista, por ejemplo, en 1930 y 1994 fue en esa época que se dio a nivel mundial. Después tenemos la nacionalización y revolución desde 1994 hasta 1960, el indialismo que se dio en 1960 y 1977, el pensamiento amáutico de 1977 a 1994. Entonces ya estaba buscado, diseñado, en otras palabras, cómo tenía que ir trabajándose a la gente en Bolivia. Sin embargo, ella, conociendo todo esto, aún sigue diciendo de que es viable una pedagogía de la que ella hoy por ahí señala. Simplemente eso. La parte acusada tiene la palabra. Bueno, ahora sí me van a escuchar por ellas. Bueno, para empezar, muchos han hablado sobre el tema sobre no parametral, ¿no? Que es un tópico que no tiene aplicabilidad. Sin embargo, hemos dado la lectura muy minuciosa sobre este libro muy interesante de Estela Quintal. En realidad, todo el libro responde en realidad a una educación conductista tradicional, ya teórica, donde, bueno, el individuo pues, no tiene acceso, digamos, a poder interpretar, manifestar su reflexión sobre lo que le sucede en el entorno, ¿no? Analizar el porqué de las cosas, ¿no? Entonces, este libro responde a este tipo de educación. Más bien lo que propone en sí, en el tema educativo, hablando específicamente, Estela Quintal, habla de un aprendizaje comunitario, ¿ya? Y para eso, por ejemplo, propone círculos de reflexión. Imagínense un círculo de reflexión, ¿no? Incorporar en nuestras planificaciones, ¿ya? Permite, ¿ya? De que individualmente se pueda ver, ¿ya? A partir de la participación individual, ya, de cada estudiante, ya también pueden, digamos, aportar, digamos, ¿no? En el aprendizaje comunitario, porque al momento de que todos, cada uno tenga la oportunidad de vertir sus ideas, sus pensamientos, ya van aprendiendo, ya, de manera comunitaria. Pero la participación es individual, porque cada persona tiene su punto de vista, su criterio, de acuerdo a su experiencia de vida.
Por tanto, no pueden pensar pues, todos de manera igualitaria. Entonces, estas estrategias, vamos a decir, ella lo llama dispositivos didácticos, es bastante bueno y es de la actualidad. Otra de las estrategias interesantes, me parece, es la didactobiografía. ¿Ya? Otra manera de poder incorporar en las planificaciones, como a partir, digamos, a partir de una temática, ¿ya? Se coloca una temática en específico y en base a ese tema específico, cada uno de manera individual va narrando, ¿ya? Una historia de vida respecto a esa temática. Entonces, se dan cuenta ahí, Estela Quintal en sí se fija ya en el aprendizaje comunitario y la participación individual, ¿ya? Desde los escenarios, desde los 3 escenarios ahora que se plantean, ¿no es cierto? En el aula, ya en el contexto y en la unidad educativa. Eso es por decir. Por favor, la que está con su celular, por favor, pueda poner. No soy yo. Es el abogado que ahí está con su teléfono. Se está infiltrando información. Por lo mismo que acaba de manifestar el colega, no podemos afirmar que la didáctica que plantea Estela Quintal sea no parametral. Sigue siendo parametral. ¿Por qué le digo? Acaba de hablar el colega de una planificación y aplicar mediante una planificación. ¿Y una planificación a qué responde? A una estructura, a un currículo base, responde a una filosofía política, responde a un interés económico de un Estado. Por lo tanto, sigue siendo parametral, ¿no es cierto? Y al final terminó hablando de articulación de contenidos mediante una planificación. Entonces, pues no podemos afirmar y sostener que las estrategias que plantea la doctora sea de didáctica no parametral, señor presidente. Hablando. Por favor, los demás. Gracias, por favor. Para acotar lo que decía el colega. De lo que dice la autora, dice que se sigue manejando de una forma de acuerdo a su política que ellos piensan y que la educación debe ser de esa manera. O sea que la norma la manejan para decir, no, nuestra ideología es esta y así debe ser la educación. Y tanto se está hablando hoy en día y se sigue colonizando. Bueno, la educación debe ser así y de aquí no sale. Lo que dice una planificación, me cumple, el que no cumple tiene su sanción. Es lo que nos está pasando a nosotros, normativamente. Silencio en la sala, por favor. Precisamente esa es la preocupación que tiene la autora, porque aquí no estamos viendo limitadas las condiciones que estamos viviendo actualmente y creemos que no somos capaces de proyectarnos y mejorar las condiciones de vida que tenemos. ¿Se da cuenta? Entonces, en ese sentido ya tenemos ejemplos de mucho más antes y que de ahora estamos tratando de recuperar en cuanto a lo que les decía, que las capacidades de los seres humanos es diferente. La escuela Jaime de Guarizata es un ejemplo de vida de educación no solamente en Bolivia, sino en Latinoamérica, que el actual modelo educativo está tratando de recopilar de alguna manera ciertas experiencias para poder recuperar y dar las condiciones de preparación para nuestras futuras generaciones a través de los PTHs, por ejemplo. ¿Ya? También es una preocupación para ellos, precisamente para que no tengamos esa conceptualización de que la parte norte es la parte pensante y nosotros la parte trabajadora, porque así desgraciadamente nos están conceptualizando por no tener la capacidad de aprovechar nuestros recursos naturales, porque somos muchísimo más ricos que ellos. Lo único que nos falta es proyectarnos y cambiar ciertas estructuras que nos están perjudicando para el crecimiento de la vida. Señor, tiene la palabra la licenciada Lidia, después tiene la palabra licenciado. Complementando, tocaron 3 aspectos que me llamó la atención, que estoy en desacuerdo. Primero fue la individualidad. Si bien cada uno de nosotros somos diversos, cada uno de nosotros tenemos potencialidades, capacidades. Si bien hay una estructura en cuanto a la planificación, pero desde el Ministerio de Educación te dice, este es el formato, si no es abierto, para que tú como docente puedas colocar ahí en función a las necesidades del estudiante.
¿Cuántos de ustedes no tienen experiencias y cuántos no se han sentido satisfechos, por ejemplo, cuando han hecho una adaptación curricular, cuando han llegado al estudiante, no porque les direccionaron objetivos, sino por esa capacidad de estudiar? Todos podemos lograr el objetivo holístico, pero mucho va a depender la forma como trabajamos, las estrategias que planteemos para lograr ese objetivo. Si yo quiero que ese estudiante pueda analizar, va a haber diferentes maneras a las cuales yo puedo lograr ese estándar, así como nosotros lo llamamos. Otro aspecto que mencionaron es, ya dicen, lo mencionaba, la dicen Alejandra mencionó sobre los latinoamericanos y norteamericanos, que me parece muy importante. No es que se contradicen, sino lamentablemente desde que empezó la colonización, a quienes nos hicieron sentir inferiores, y desde siempre se ha ido. El mismo boliviano, por ejemplo, siendo menospreciado, se sentía incapaz, se sentía inferior cuando se encontraba con alguien que era de otro país. Pero el modelo educativo aquí me parece a mí muy interesante, porque propone, ¿no?, la recuperación de los saberes y conocimientos. Cuando tiene uno una identidad propia, puede aceptar la identidad de otros y trabajar para poder transformar, ¿no? Ahora hablaron también de lo que es el cumplimiento. Sí, nadie está en contra de que una institución se rige bajo normas, hay jerarquía y siempre lo va a haber. Aquí estamos cuestionando la forma, cómo se trabaja, cómo ejecuta cada función. ¿De qué me sirve ser cumplido? Presento las planificaciones en las fechas establecidas cuando no logro el objetivo el cual me he propuesto. Entonces, el rol aquí del encargado de la institución es hacer seguimiento ¿a qué? Al cumplimiento del PDC o al cumplimiento del logro de objetivos. Ahí creo que estamos podemos hacer una diferencia entre una educación bajo parámetros y una educación para la potenciación. Complementando simplemente, Alicia, yo creo que es importante tomar en cuenta esto, bajo la perspectiva de nuestra educación. Yo creo que muchas de las, tal vez de los objetivos, aunque mentales que ha propuesto el CELAC, ya se ha ido dando en nuestra educación. Particularmente porque ya lo tenemos, por ejemplo, el tema inclusivo. ¿De dónde nace? Es básicamente porque parte de la realidad de nosotros, de que no les podemos mandar a un centro de rehabilitación, se les está incluyendo. Eso es un detalle que ya lo ha planteado, como decía, hace tiempo atrás. Otro tema, lo del tema de las lenguas originarias también. Entonces ha habido ya avances que tal vez no nos estamos dando cuenta, y esto ha sido en base a este tipo de pensamiento, que básicamente, si no es estructuralmente, nosotros, como lo decía bien la licenciada, podemos ir incorporando en la medida de nuestras clases. Dicen complementar. No estoy de acuerdo a lo que se puede poder abogado del otro lado. Quería responderle cuando él entra al modelo, igual han tocado el modelo y el proyecto sociocomunitario productivo. Se han dado cuenta que han visto la realidad de nuestro país, los representantes del Ministerio Técnico, como llamamos, que se podía implementar el PSP en todo el sistema educativo, como está diferenciado urbano y rural. ¿Era posible? ¿Será que se ha logrado hasta el momento esa interacción, que los PSP han dado fruto a las unidades educativas? Respondiendo, en muchos lugares sí, cuando la gente es consciente de lo que hace y cumple su función. Hay varios ejemplos. Por ejemplo, Estela Quintar menciona ahí el educador como trabajador de la cultura. Y respondiendo a eso, todos han debido ver la película de Jaime Escalante. ¿Con qué tipo de estudiantes ha trabajado? ¿No? ¿Cómo ha sido catalogada esa unidad educativa? ¿Cómo ha ido a transformar? Yo pienso que parte de la persona, del sujeto, de lo que quiere, ¿no?, de lo que realmente se propone y trabaja en función a él. Jaime Escalante ha logrado que todos sus estudiantes, por ejemplo, accedan, se formen. Y ha sido un trabajo arduo, pero se puede lograr. Cuando se cumple, hace rato mencionaba, dice Lester, cuando vamos naturalizando, precisamente lo vemos el hecho de cumplirlo. Cuando uno hace las cosas con cumplimiento, pierde sentido. Sigo. Sí. Yo voy sobre esto, señor juez, no me han dado la respuesta correcta. Yo le estoy diciendo que sí no se ha cumplido, ¿sabe por qué? Porque las escuelas urbanas
y le voy a decir ahora, no tienen el espacio para implementar un PSP cuando están 2 unidades educativas de una misma infraestructura. ¿Ya? Entonces, ahora, por eso decía, la realidad, el Ministerio de Educación, ¿qué ha hecho? Me voy a lo que dice la autora, es político. ¿Por qué? Porque han puesto un nombre de un maestro y de un comunal. Entonces, ¿por qué políticamente lo han hecho esto? ¿Para qué? Para que, sí, hoy sí se está recuperando saber y conocimiento. ¿Para qué lo han utilizado? Políticamente. Pero viendo la realidad de la educación y de los diferentes pueblos, la identidad, no lo hay. La calidad. Complementando aquí a mi colega abogado, No sé si está... desde ese punto de vista, por eso la autora es utópica en su propuesta. No estamos diciendo, digamos, ¿por qué? Porque hablan, por ejemplo, de inclusión, hablan de conciencia, aplicado en un contexto social donde nadie incluye ni nadie es consciente. Inclusión habla el colega. Tenemos aquí estudiantes que hablan lengua de señas, pero ¿acaso él sabe una palabra? ¿No es cierto? ¿Cuántos de nosotros se están capacitando para incluir a estos estudiantes y hacer diálogo? ¿Cuántos de nosotros están haciendo un esfuerzo para comunicarnos con los estudiantes de lengua originaria? Entonces, ¿realmente estamos trabajando en inclusión o sigue siendo un sueño de parte de la propuesta? Hablan de conciencia. ¿Quién es consciente? La mayoría, esta sociedad latinoamericana y boliviana es totalmente individualista. ¿Acaso cada uno de ustedes no corre la carrera para formarse posgrado para seguir manteniéndose en el cargo y tener su sustento económico? Eso es una realidad, y ante esa realidad esta propuesta es utópica, es inviable, no se va a aplicar. Por lo tanto, es un sueño la que plantea Estela Quintal con su teoría. Entonces aquí no hay maestros. Tenga la palabra, la licenciada Carla, después la licenciada. Si me permiten, discrepo con lo que dicen los compañeros opositores. En este caso, Estela Quintal nos abre un espacio. Primero ella estudió qué sería lo parametral. Hablamos de leyes, hablamos de estructuras, etc. Pero lo que plantea ella es una postura no parametral. ¿Cómo puede trabajar con los sujetos? Porque ustedes mismos dicen, ¿cómo se tiene que manejar al estudiante? ¿Objeto o sujeto? ¿Cómo podemos convertirlo al estudiante de objeto a sujeto? Mediante un trabajo. Es una postura que plantea nuestra autora. Por lo tanto, decían ustedes que el elemento para construir los conocimientos está basado en la conciencia del sujeto. Porque si el sujeto no tiene conciencia, pues no va a construir su propia realidad. Eso es lo que necesitamos. Y nuestra autora lo propone de esa manera. ¿Ya? Entonces yo creo de que los invito a todos ustedes a que podamos leer esta didáctica no parametral para que podamos enfocarnos de lo que nos propone la postura que es el trabajo directamente comunitario y que podamos enfocarnos de nuestra realidad, de trabajar nuestra realidad. Gracias. Respondiendo a la licenciada Lorena, posteriormente tiene la palabra la licenciada Alejandra, la licenciada Elda y después tiene el licenciado Marcos Queno. Ya. Yo también, aplicándola a nuestra realidad y en nuestro contexto, yo creo que también es una utopía y nuestro modelo educativo, porque no está preparado, no reunimos las condiciones. Es muy bonito. Aquí dice no parametral, significa que un modelo abierto, flexible, en construcción, y dice, y que también, por ejemplo, la didáctica no parametral y la pedagogía de la concientización están entrelazadas. O sea, fíjense, yo desde mi análisis veo que el modelo educativo es la oportunidad de nosotros como educadores construir nuestra propia educación desde nuestra realidad y desde nuestro contexto. Ahora, ¿qué frega eso? Eso es bueno.
Eso es lo que quieren. Se supone que teníamos un modelo que no era nuestro y nos lo obligaban a enseñar. Ahora nos han dicho, tienen la posibilidad de construir y siempre tiene que haber la ley y las normas para regirnos, ¿no ven? Pero nos da la libertad, yo lo entiendo, de proponer, de producir. Y ahora, no, estoy en contra en lo siguiente. A ver, los argumentos perdidos acá por los defensores de ustedes, me tengo que decir que cada uno sigue redundando en lo mismo. Nuestra crítica principal a Estela Quintal es que ella habla de una didáctica no parametral. Sin embargo, la realidad es otra. Entonces, quitando el término de utopía, ya que también el mismo término ha sido refutado, nos vamos a quedar personalmente con la idea de que es muy subjetivo. Todo lo que Estela Quintal menciona se puede trabajar siempre y cuando la persona decida hacerlo. Pero lamentablemente, protesto, en la realidad existe un sistema económico y existe un sistema político. Protesto, señor juez. Es más, el modelo educativo para muchos maestros, especialmente maestros urbanos, ha sido una imposición. Y para muchos aquí presentes, la 070 es cuestionable. ¿Por qué? Porque recoge los mismos postulados de Estela Quintal, Zellerman y otros. Y tomando un poco de referencia a Zellerman, cuando decía si era posible construir un Estado plurinacional, él decía siempre y cuando los sujetos decidan hacerlo y quieran trabajar por hacerlo. Sin embargo, ¿qué se ha visto a lo largo de estos años desde la aprobación de la ley? Los sujetos no están preparados porque se siguen concibiendo como objetos. Por eso nuestra crítica fundamental es que si bien es una postura, se queda en una postura y a la vez se queda en un discurso y no puede ser verdad. La palabra tiene la licenciada Elda. Estuvieran diciendo que nada, no hay un avance, no hay un proceso. No hay las condiciones. Eso Abordando a lo que Bueno, dice pueden la haber Silencio en la sala. Después tiene la palabra el licenciado Genio. Respétela, licenciada. Ya, aportando a lo que dice la licenciada Alejandra, si bien mantenían ustedes de que el libro no es una teoría, que lo que habla Estela, ¿no es cierto? Sin embargo, ¿nos podrían por favor dar ejemplos específicos de algunas herramientas o técnicas para defender la posición de que no es solo teoría y un libro más del autor? Tiene la palabra el licenciado Genio. Bueno, mi discurso va en otro sentido, pero le voy a contestar posteriormente. Primero lo primero y después la... Exijo que sea ahora mismo, luego me olvido. Yo lo que quiero manifestar es que han utilizado el término utopía y ahora agradezco infinitamente que hayan cambiado ya por lo menos de término para que esto no prosiga de esa manera. Y es que la realidad puede ser inclusive política, pueden haber diversas razones para actuar de cierta manera, pero está en cada uno de nosotros. Yo creo que la construcción de todo este proceso está en cada uno de nosotros, ¿no? Eso está más que claro porque tenemos esa opción, cada uno de nosotros, esa opción de cambio es posible. Si bien no se van a dar en las estructuras, pero como dijimos, de sujeto a sujeto podemos ir y se puede transformar esto que nosotros estamos intentando. De hecho, ya se ha dado muchos cambios, tal vez no lo hemos notado, no lo hemos visibilizado, por eso tenemos a una intérprete acá, por eso tenemos docentes de lengua originaria. Eso no es algo que se ha propuesto en los pensamientos, ¿no? O ha salido de la nada simplemente esto. Yo creo que no, responde a un trabajo que se ha propuesto, ¿no? Y también al pensamiento que nos señala Estela. Creo que estamos ayudando mucho. Por lo tanto, vamos a
donde vamos a declarar que ya con todo lo que pusieron, Dicen, por favor, los acusados. dicen, han dicho aquí que se trabaja, que para que haya cambio también se trabaja conciencia, pero la conciencia, yo tengo toda la conciencia de trabajar bien, pero me faltan las condiciones y por eso es que a veces no da resultado, porque tienen que haber condiciones para que puedan ayudar. Por ejemplo, nosotros queremos producir un libro, producir un libro, no tenemos las condiciones para hacerlo. Y es porque a veces no porque no queremos. Se puede crear tus condiciones. El libro invita a reflexionar. Está con la palabra el señor juez. Por favor, De acuerdo a lo que se les ha escuchado a las dos partes, orden a la sala, por favor. Las conclusiones, por favor. Ya. La autora sigue manteniendo la palabra no parametral. ¿Por qué? Porque según los que defienden a la autora, se ha procedido, se ha mantenido una educación en este tiempo desde la ley 070, que ella se va dando la inclusión, pero según el grupo contrario, no hay las condiciones en primer lugar. En segundo lugar, lo hacen por obligación, que no hay conciencia y que seguimos regidos por normas, leyes que están constituidos. La autora mismo dice, en uno de sus párrafos dice: nosotros sabemos y convencidos de que los sistemas educativos emergen en Latinoamérica y el mundo para liberar, no para liberar a nadie, sino por necesidad político, económico y discriminación. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros sí queremos, pero no se da las condiciones porque seguimos con todas las normas, las leyes encima de nosotros. Entonces, en este caso, ya los acusados perdieron y los acusadores ganaron. ¿Por qué? Porque no han podido sostener lo que realmente quiere decir la autora de este texto. Asunto cerrado, no se dice más. Gracias, señores.